Silvia, gracias. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Ya regresó a Colombia el presidente Gustavo Petro, que dejó en su rastro la huella de una muy interesante discusión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Imágenes, un regaño mutuo que es viral esta mañana en las redes sociales. Macron, Felipe, que seguramente usted lo ha visto, diciéndole a Petro que no le reclame, que no le dé lecciones, hablando sobre migrantes y diciendo del norte y del sur. Más que un encuentro, ese de Francia y del presidente colombiano, que le dice Macron a Petro en algún momento, lo tenía ahí al lado, en la cumbre de Sevilla, yo lo conozco. Y se vuelven virales estas imágenes alrededor de los dos presidentes, cada uno muy influyente en su continente, desde Europa. Enrique Rodríguez. Cada uno muy vehemente también, porque el presidente francés no suele evitar la confrontación dialéctica, evidentemente, y suele ser un hombre, como digo, de vehemencia y con capacidad para expresarse y defender con esa vehemencia sus ideales. El encuentro tuvo lugar, como decías, en Sevilla, en esa cumbre que ya ha terminado, después de 4 días, esa cumbre sobre financiación para el desarrollo, donde estuvieron los dos, participaron en una mesa redonda, y allí el presidente Petro primero criticó duramente a Estados Unidos, pero también a Europa, por su gestión de la migración y del cambio climático, afirmando que en el norte global se está votando la extrema derecha y se otorgan limosnas al sur. El encontronazo, que es largo, comenzaba así. Que sí, ahora se puede producir el doble de vacunas en Sudáfrica, pero cuando estaba muriendo la gente de COVID, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido llegó al otro? ¿No fue el mercado el que dirigió la rapidez? Yo lo vi, fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y Europa y llegó de últimas a los países más pobres. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo? En centenares de miles de muertos. Macron le decía al presidente francés. Pero ese no fue el único momento de cierta tensión dialéctica en todo momento. Más adelante, el presidente Petro hablaba del electorado, de ese electorado atemorizado que tiene temor por la inmigración, y se refería a ese electorado como un electorado ario. Las palabras siempre significan una cosa, pero tienen significados más allá de lo que significan. Y ario es verdad que es una persona que es habitante del centro indoeuropeo, pero evidentemente ario también tiene una connotación que fue usada por la Alemania nazi, por el Tercer Reich, para hablar de una raza pura. Y seguramente mencionarle a un presidente francés ese concepto ario con lo que sufrió Francia durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi no fue la mejor idea. Pero escuchemos primero al presidente Petro. Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar, del progreso y de qué es rico o qué es pobre. Porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. El presidente Petro se encontraba físicamente ubicado a la derecha del presidente Macron, y Macron casi se salía de su silla hablando con el presidente Petro, al que llamaba Gustavo y al que le decía que por favor no le diera lecciones. Nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política, por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración. Eso le decía, no están obsesionados con la migración. La migración es un fenómeno aquí en el continente europeo. Bien lo saben nuestros oyentes, hablamos muchas veces de esa inmigración, de muchas consecuencias buenas y malas que tiene aquí en España, pero también en Francia. Y por último, el presidente Macron, el jefe de Estado francés, le exigió a su par colombiano, al presidente Petro, respeto, un tipo de respeto. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí misma. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte.
le pedía también el presidente Macron al presidente Petro que tuviese algo más de precisión y que hablase enseñándose a la ciencia y a lo que la ciencia dice. Pero en cualquier caso, el encuentro entre ambos es hoy viral, no solo en los medios colombianos, sino en los medios europeos, donde se ve ese encontronazo, podríamos decir, siempre en el diálogo, pero un encuentro que tuvo un tono muy alto. Y le dijo el presidente Macron al presidente Petro muchas cosas que a este seguramente no le suelen decir y que no le gusta escuchar, pero en cualquier caso fue una discusión más que interesante, Néstor. Sí, de acuerdo, más que encontronazo, esto parece un desencontronazo. Felipe, claro, es que el presidente Petro no suele asistir a foros diferentes a los que él habla y pega discursos largos. Aquí se encontró con un caballito fino que es el presidente de Francia, el presidente Macron, que efectivamente le pone algunos puntos sobre las íes. Eso de ir a decirle a Francia, que fue un país invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, víctima del nazismo, que el electorado ario, algún presidente de Europa debe preguntarse, Felipe, ¿de qué carajos está hablando este señor? O ese tema de la migración recurrente, o el tema de la clase media inconforme. El presidente Petro echa esos discursos cargados de ideología en Colombia, no fáciles de comprar fuera de Colombia. Por eso le pide precisión, no, por eso es una sobresimplificación de la realidad. Tratar de conectar la migración con el cambio climático y en ese contexto y dar lecciones, digamos, cuando aquí en Colombia nos falta mucho trabajo por hacer, mucha tarea por hacer. Yo creo que ahí le salió mal esa apuesta al presidente, que busca insistentemente posicionarse a nivel internacional, pero le sale mal. El presidente Petro repite una y otra vez el mismo discurso, creyendo que es una genialidad. Y entonces, no, es que él es el líder que la migración, cósmico, acuérdese, él es el líder cósmico. Se demoró 30 minutos para decir babosadas y en 4 minutos, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo cogió Macron y lo peinó. Claro, pero además la estrategia... Peinar el lenguaje, perdone María Consuelo, peinar el lenguaje de redes sociales, Felipe, quiere decir lo atendió. Le pegó una peinada, decíamos en el colegio, le pegó una peinada a la berraca, porque es que Petro cree que él es el líder del mundo, que todo, él es una cosa entre Napoleón, Mandela, Aureliano, Jesucristo, bueno, en fin, lo que ya le conocemos. Pero y además... lo cogió el presidente de Francia, que es un tipo claro y directo, le dijo, mire, usted no me venga a hablar aquí de eso porque usted no sabe. Pero además la estrategia de montarse al ring con alguien más importante, más famoso, más conocido en el mundo que uno, funciona cuando hay detrás información certera, cuando hay una opinión que le va a permitir lucirse, pero cuando le terminan pegando una revolcada, como terminó esto, y donde se demuestra que lo que dice él no tiene ningún sustento científico y que adicionalmente desde el punto de vista diplomático es una torpeza muy grande, pues lo que termina obviamente es viéndose perjudicado, no solo él como personaje, sino el país, porque es que aquí recordemos que lo quedamos un poquito mal todos, quedamos pésimo los colombianos con una persona irresponsable para representar. Pero sabe que a esta altura del paseo, los países en general, los países y tal, saben que los colombianos, muchos, yo no me siento representado por Petro. Felipe, es que le dice Macron al comienzo de una respuesta. Pero además, ¿cómo le dice? Néstor, los presidentes se tratan cordialmente. Señor presidente. Los presidentes suelen... No, los presidentes suelen tratarse por su nombre. Es decir, en reuniones y tal. Pero pues claro, pero estaban en público, Felipe, que me parece un poquito inusual en público. Dicen, lo inusual es que le diga Macron. Claro, y el otro le responde entonces Gustavo. Digo que me parece que ahí... Pero falta de cortesía, diplomacia, de no, distinción. es que todo mal. Es que ese resentimiento, ese discurso de líder cosmogónico, ¿no? Bueno. Felipe, revolcada, peinada, atendida, lo que usted quiera decir. Esta es la historia. En la costa dicen parón. ¿Parón? Sí, nos dieron un parón, así, te meten un parón. O sea, le digo, a mí, en Bogotá también decimos lo paró. También dice, lo paró. 9 de la mañana, 34 minutos, sobre Macron y Petro. Ahí están las declaraciones de ambos en una historia ocurrió en Europa antes del regreso del presidente Gustavo Petro. En segundos, a propósito